Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano. Gracias por vernos como haces todos los domingos. Y quiero decirte que estamos en una serie que hemos llamado Creciendo. Y hoy nos toca la parte 2 de este mensaje que tiene que ver con creciendo. La realidad es, como lo dije la semana pasada, o en nuestra primera parte del mensaje, o de nuestra serie, es que todos somos llamados a crecer. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un crecimiento en nuestras almas, en nuestros espíritus. Y la semana pasada decía que importante para crecer es morir a nosotros mismos. Y sobre todo permitir que Cristo resucite en nuestras vidas. Pero hoy me gustaría hablarte acerca de uno de los milagros más conocidos que quizás la Biblia tiene. Y es la apertura del mar. Cuando el pueblo judío saliendo de Egipto, después de más de 400 años de esclavitud, el pueblo se para frente al mar, el faraón viene buscándolos con un ejército para simplemente llevarlos cautivos o aniquilarlos, y allí es entonces donde Dios hace algo increíble frente a los ojos del pueblo y frente al ejército que venía en contra de ellos. Pero todo esto ocurrió después de que hubieron muchas plagas y castigos sobre el faraón de Egipto, y específicamente por no querer dejar libre al pueblo de Dios. Después que el faraón vio que el pueblo se había ido, tomó la determinación de perseguirlos y de hacer lo que él siempre hacía, intentar oprimirlos. Me gustaría que leyeras conmigo en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Mira lo que dice. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahora, yo quiero que tú te pongas por un momento en los zapatos de Moisés. Y quiero también que te pongas por un momento en los zapatos de los judíos que Moisés sacó de la esclavitud. Si tú fueras Moisés y tú estás tranquilo, como la Biblia dice que el hombre estaba por allá, por la parte de Madián, estaba en la parte del monte, Sinaí, por toda esa zona, y de repente se te aparece Dios y te dice: mira, tú vas a ir, vas a sacar a mi pueblo que lleva más de 400 años esclavo. Y Moisés le dijo a Dios: yo no soy la persona adecuada, manda a otra persona. Y Dios le dijo: no, tú eres la persona adecuada, tú vas a ir. Y tú vas a Egipto y llegas allí y te confrontas con la realidad de que tienes un pueblo que tiene una mentalidad de esclavo. Un pueblo que realmente, aunque tiene la oportunidad de ser libre, no quieren ser libres. O cuando llega el momento chiquito donde tienen que defenderse, simplemente lo que hacen es quejarse y reclamarle. Y tú vas a encontrar en el libro de Éxodos, en esta parte de las plagas, que el pueblo se quejaba constantemente con Moisés. ¿Qué harías tú y cómo obedecerías tú a Dios en una circunstancia donde Dios te ponga a trabajar con un pueblo duro de servir, o un pueblo que es testarudo, o gente que simplemente no quieren hacer lo que tienen que hacer y que todo lo que hace es reclamarte? Ahora ponte en el zapato del pueblo de Israel. Tú estás tranquilamente, no tienes una vida buena, eres esclavo, estás siendo maltratado, pero sin embargo, aunque eres esclavo, tienes la certeza de que en Egipto tienes un nivel de seguridad dentro de tu esclavitud, que es lo que siempre has vivido, la esclavitud. ¿Cómo actuarías tú en este momento, en este suceso? La realidad es que tanto Moisés como el pueblo tenían una decisión que tomar. Y era la decisión de obedecer a Dios o de simplemente dejar que sus miedos y sus temores se apoderaran de ellos e hicieran lo que su corazón le dictaba a raíz de una amenaza que los acechaba. Pero hay otra realidad. El pueblo de Israel tenía una mentalidad esclavizada. Ellos tenían una mentalidad esclavizada porque por muchos años habían sido oprimidos y su forma de percibir las cosas era de esclavos. Y ahora se encuentran entre la espada y la pared, frente al mar y el faraón y su ejército. Y ahora empiezan a clamar y empiezan a reclamar y empiezan a pedirle a Dios y empiezan a pensar en lo que dejaron, que en realidad era su muerte, su esclavitud. Y dicen: mejor ha sido vivir como esclavos que morir como gente libre. Aquí es entonces donde empieza lo que yo quiero hacer versus lo que tengo que hacer. Lo que yo siento versus lo que Dios quiere que yo esté enfocado.
Y aquí es donde todos nosotros entramos en diferentes momentos de dificultad o discrepancia. Es cuando lo que yo siento a veces puede ir más allá de lo que Dios quiere que yo haga. Déjame leerte el versículo 14 y el versículo 13 de Éxodo 14. Esta es la respuesta de Moisés. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, si hay algo que hay que comprender, es que Moisés tiene una relación muy profunda con Dios. Moisés había visto la mano de Dios en el monte cuando Dios lo llamó. Moisés había escuchado la voz de Dios. Dios le había hablado a Moisés cara a cara. Dios había hecho señales, milagros, 10 plagas que afectaron a Egipto. Y todo eso a través del poder de Dios en la vida de Moisés. Y no solamente Moisés había visto a Dios moverse, sino que tanto el faraón como los judíos habían visto la mano de Dios a través de la vida de Moisés. Dios había hecho lo imposible posible para liberar a su pueblo. Entonces la pregunta que el pueblo realmente tendría que hacerse, y la pregunta que Moisés estaba respondiéndoles a ellos, es: si Dios te sacó de Egipto, si Dios envió 10 plagas, si Dios hizo todas estas cosas, si Dios ha estado presente en tu vida, si Dios ha caminado contigo, si Dios ha hecho todo lo que tú no pensabas que lo iba a hacer, ¿por qué te iba a abandonar Dios ahora? Esa es la pregunta. ¿Por qué ahora Dios en medio del desierto, frente al mar y frente al faraón y detrás del faraón, por qué el Dios que te sacó ahora te iba a entregar para que tú murieras? O para que seas nuevamente esclavizado. Y esto es un detalle importante, porque a veces nuestra obediencia se limita a lo que yo estoy percibiendo al momento. Y quiero que me oigas muy bien. Nuestra obediencia se limita a lo que yo estoy percibiendo al momento o lo que yo estoy sintiendo al momento. Y creo que todo ser humano pasa por esto, donde mis sentimientos, mi percepción de algo me lleva a tomar decisiones en base a lo que tengo que hacer. Lo más importante cuando tú estés frente al mar y detrás al ejército enemigo para matarte, es recordarte lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el pueblo no tenía la capacidad de hacer eso, Moisés sí la tenía. Y Moisés le dice: quédense tranquilos, Dios va a pelear la batalla por nosotros. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios quiere que nosotros pensemos en lo difícil que es ver el mar frente de mí y tener al enemigo detrás de mí. ¿Ves? El mar frente a tu vida y el enemigo detrás de ti es una evidencia del poder de Dios cuando Dios haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, no es fácil interpretar este texto. Y creo que estos versículos en muchas ocasiones son muy mal interpretados por muchos de nosotros y mal aplicados en nuestras vidas. Muchos de nosotros decimos en ocasiones: Dios mío, tengo una adicción. Yo no sé cómo voy a salir de esta adicción, pero tengo una cosa que estoy luchando desde que estoy chiquito. Esto es algo que todo lo he tenido, o empecé cuando estaba en la escuela, o empecé en este momento, pero yo creo que tú me vas a liberar, yo no tengo que hacer nada. Yo, de hecho, a partir de ahora me quedo tranquilo y no hago nada. Dejo que tú hagas algo. Algunos de nosotros decimos simplemente: Dios mío, acabo de perder el trabajo, pero yo sé que va a caer cielo, plata, dinero, y yo no tengo que buscar trabajo. Lo único que yo tengo que hacer es quedarme tranquilo y dejar que ese dinero venga del cielo porque tú vas a proveer. Otros dicen: Dios mío, tengo problemas con todo el mundo. Peleo con mi esposo o con mi esposa si eres hombre. Peleo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mis amigos. Peleo con mi novio si estás para casarte. O sea, peleo con todo el mundo, pero yo no tengo que hacer nada. Yo nada más tengo que quedarme tranquilo o tranquila porque yo no tengo que hacer nada. La realidad es que decir que Dios peleará por ti no te quita ni a ti ni a mí una responsabilidad que nosotros tenemos de hacer lo que tenemos que hacer. El hecho de que Dios haya provisto, el hecho de que Dios haya hecho milagros, el hecho de que Dios esté actuando en mi vida, no me quita a mí la responsabilidad de las acciones que yo tengo que hacer y de la obediencia que yo tengo que hacer al poder de Dios y sobre todo a la guía del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ¿debemos nosotros sentarnos a esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer sin actuar en lo que ya Dios me ha dicho que yo tengo que hacer? Por eso es que estamos en la segunda parte de nuestra serie que hemos titulado Creciendo. La semana pasada hablamos acerca de lo que era el impacto
con propósito y hablamos específicamente de que Dios quería que tú y yo muriéramos a nosotros mismos para que pudiéramos encontrar entonces nuestras vidas. Y hablábamos que morir a nosotros mismos era dejar de hacer las cosas que queríamos hacer para que hacer lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Pero hoy te quiero hablar de lo que es la obediencia personal. Y creo que esto es bien importante, porque sin la obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos, no va a haber nunca crecimiento espiritual en nosotros. Y creo que esto lo escuches bien. Yo puedo leer la Biblia como yo quiera, yo puedo venir a la iglesia cuantas veces yo quiera, yo puedo darle a los pobres lo que yo quiera hacer, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero la realidad es que si yo no tengo una vida que ha comprendido la importancia de obedecer a Dios, no importa lo que yo haga, si yo no sigo lo que Dios me está diciendo, yo no voy a crecer espiritualmente. Entonces hay una responsabilidad que yo como cristiano, que yo como persona tengo. Hay una responsabilidad en la cual yo tengo que moverme. Allí estaba Moisés, allí estaba el mar, al mar frente a ellos, y atrás estaba el ejército del faraón que venía a atacarlos. Y el pueblo se llena de miedo y siente que van a morir. Moisés declaró con valentía en base a su conocimiento del Dios que le estaba sirviendo y en base a la experiencia que él tenía con Dios. Versículo 14 del capítulo 14 de Éxodo. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esas fueron las palabras de Moisés. Pero entonces, en el versículo 15, Dios le habla a Moisés y le dice algo bien interesante. Dios le dice a Moisés, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entonces Moisés llega, le dice al pueblo, quédense tranquilos que Dios va a hacer algo. Ya vieron las plagas, vieron cómo Dios hizo todas las cosas, no ha pasado nada. Tranquilos, hermanos, que aquí todo está bajo control. Dios mío, haz algo, por favor. Y la respuesta de Dios a Moisés es, ¿qué te pasa, chico? ¿Por qué tú vienes a clamarme a mí? No me vengas a clamar a mí ahorita. No me vengas a clamar. Y te sigue diciendo, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y aquí es entonces donde tú puedes ver que Dios ha hecho todo lo posible y ha hecho todo lo que Él tiene que hacer. Él dio las plagas, el faraón los dejó ir libres, les hizo que el pueblo de Egipto le diera millones y millones estoy diciendo quizás exagerado, pero era suficiente cantidad de oro. Le dio la provisión, animales, todo lo que ellos necesitaban. Pero hay un elemento que ellos tenían que hacer. Y era creerle a Dios en obediencia y caminar hacia la dirección que Dios le había dicho. Y cuando llega el momento chiquito, el momento malo, el momento grave, cuando llega la crisis, el pueblo, en vez de decir, Dios nos dijo que camináramos recto y que fuéramos hacia esa dirección, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Era mejor morirnos en Egipto que haber pasado por todo esto. Y me encantan las palabras de Dios con Moisés. Moisés, ¿por qué me clamas? Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Ya yo te he hablado, ya te he ministrado. Te lo he dicho de mil maneras. Te lo vengo diciendo desde que te llamé. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se mueva hacia adelante. Dile al pueblo que camine en seco. Dile al pueblo que obedezcan a lo que yo le he dicho. Y esta es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es comprender que Dios hace una parte. Cristo murió en la cruz por mí. Cristo derramó su sangre. Cristo hizo, pero yo tengo ahora que obedecer a ese sacrificio de Jesús. Yo tengo ahora que aceptar que Cristo murió por mí. Yo tengo ahora que leer la Biblia. Yo tengo ahora que orar. Yo tengo ahora que congregarme. Yo tengo ahora que dejar que el Espíritu Santo haga las áreas que Él tiene que hacer a mí. Yo tengo ahora que entregar y crucificar áreas en mi vida. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Dios le dijo a Moisés, yo ya te prometí la liberación. Por eso es que en Éxodo capítulo 6, versículo 6 te dice, así que ve y dile a los israelitas, Dios hablando a Moisés, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a libertarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Entonces, desde el principio ya Dios le había dicho a Moisés que ellos iban a ser liberados con gran despliegue de poder. Y al principio ya Dios le había dicho a Moisés que sin importar la opresión que tuvieran, Él iba a hacer algo.
Y a mí me encanta esto, porque ahora Moisés está yendo donde Dios y Dios le recuerda, yo te dije a ti que esto iba a pasar. Yo te dije a ti que iba a haber grandes milagros. Yo te dije a ti que iba a haber grandes cosas. Y tú sabes cuál es el mayor de los milagros. Que tú tengas el mar frente a ti. Que tú sabes que tú no tienes la capacidad de caminar sobre las aguas. Que tú sabes que tú no tienes la capacidad de abrir las aguas. Y que tengas a tu enemigo viniendo para matarte. Y que tú le creas al Dios que te ha liberado. Al Dios que ha hecho lo imposible posible. Y que tú empieces a caminar hacia la dirección de las aguas, creyendo que Dios va a hacer algo. Y aquí es donde entonces yo tengo que comprender que no es lo que yo veo, no es lo que yo escucho, no es lo que yo siento, es lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. Y aquí es donde nosotros todos a veces fallamos. Porque nos enfocamos en lo que yo escucho, en lo que yo siento, en mis sentimientos, en mis emociones. Pero es que la fe no tiene nada que ver con lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho. La fe tiene que ver con lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. La gente malinterpreta la fe como que yo creo. Mira, Satanás cree que Dios existe. Y creo que lo creen más que aún los que no creen que Dios existe, porque Satanás, que está en el mundo espiritual, sabe que Dios existe, porque estoy seguro que lo he visto miles de veces. Pero el hecho de que Satanás le crea que Dios existe y sabe que Dios existe, no lo hace una persona que desea obedecer a Dios. Es importante que yo comprenda que fe no es el simple hecho de creer, sino que fe es obedecer a lo que Dios me ha dicho que yo tengo que creer. El creer no hace nada si no hay obediencia en lo que yo estoy creyendo. Y creo que esto es importante porque en el versículo 16 Dios les dice a Moisés del capítulo 14, y tú levanta tu vara. Otras palabras, dile a ellos que camino. Y ahora viene la parte tuya, Moisés. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y aquí es entonces donde empieza la acción de lo que tengo al frente versus la acción de creer a lo que Dios me ha dicho. Por eso es que la obediencia personal a lo que Dios me ha dicho es una de las evidencias más grandes de la fe que yo tengo a Dios. Por eso es que la obediencia personal de las cosas que yo sé que tengo que hacer, que es lo que Dios quiere que yo haga, son la mayor evidencia de que una persona realmente tiene un encuentro con Dios. Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Para mí la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia a lo que Dios te dice es un fruto de que tú tienes un encuentro con Dios y que tu fe es verdadera, que es fidedigna. La realidad es que ya Dios te ha dado las herramientas. Yo necesito ahora obedecer. Ya Dios te ha dado la capacidad para trabajar, ahora yo tengo que trabajar. Dios te ha dado la creatividad para crear cosas, ahora tú tienes que empezar a crear idiosincrasias, ideologías, crear ideas y empezar a hacer lo que tienes que hacer. Dios te ha dado la fuerza física para hacer las cosas, ahora tú tienes que ejercitar tu cuerpo. Y creo que esto es importante, porque la obediencia personal te lleva a ti a alcanzar la capacidad de desarrollarte en lo que Dios quiere que tú hagas. Si Dios te... Imagínate. Yo como pastor tengo a veces que tratar con personas que quieren que los hijos no hagan nada. Y a veces tengo que tratar con personas que llegan y le dicen a los hijos, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que cocinar, tú no tienes que planchar, tú no tienes que fregar, tú no tienes que salir a trabajar regularmente, no te preocupes por nada. Es más, si ellos pudieran sacarle la comida a los hijos de la boca y masticarla, la masticarían ellos también. Y si te pudieran digerir la comida, también la digieren. Entonces, llegan los padres, pasa una crisis, se muere el papá, se muere la mamá, y el muchacho crece, se queda sin ningún tipo de experiencia. No sabe trabajar, no sabe planchar, no sabe limpiar, no sabe fregar, no sabe crear ideas, no sabe, porque nunca fue llevado a obedecer patrones que te ayudaban a desarrollarte. Dios es nuestro Padre Celestial, y cuando Él nos dice algo, nos beneficia a nosotros porque nos lleva a desarrollarnos en áreas que después nosotros vamos a tener que utilizar para servir en el ministerio, para tener una vida con impacto, para hacer cosas que tenemos que hacer. ¿Estás aquí conmigo? Por eso es que obedecer lo que Dios me dice es importantísimo. Hay pasos que yo tengo que tomar. Dios me da las herramientas, yo las tomo y las activo. Y esto es bien importante porque aquí es donde radica la tensión.
seguir caminando en lo que Dios me dice. Y aquí es la tensión. Lo que Dios me dice que haga versus lo que yo hago realmente. Esta es la tensión. Lo que Dios me dice que me beneficia versus lo que yo creo que me beneficia. Esa es la tensión. Mi crecimiento ocurre cuando decido obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Mi crecimiento ocurre cuando yo decido obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Lo difícil de obedecer a Dios es que no queremos hacerlo, sino que queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Y lo decía la semana pasada y te lo digo otra vez. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en mi país natal y estábamos en una casa y estaba mi papá, estaba yo quizás de unos 5 o 6 años, y mi padre me dijo, mira Moisés, ese enchufe que está ahí, ese enchufe, ese toma corriente de ahí, electricidad, está dañado. Yo me di cuenta, estamos quedando en un lugar que no era nuestro lugar, era un sitio donde estábamos. Y me dijo, te estoy viendo acercarte mucho a eso, hazme un favor, no te acerques a ese toma corriente. Pero mi papá logró darse cuenta de que yo tenía los ojos puestos en ese enchufe. Y se dio cuenta que yo quería tocar ese enchufe. Y se dio cuenta que yo quería jugar con ese enchufe. Porque yo simplemente quería jugar, yo quería meter cosas en el enchufe. Y mi padre me dijo, asegúrate que no lo hagas. Y intentó taparlo, intentó hacer todo lo que tenía que hacer. Pero como el muchacho le gusta hacer lo que quiere, yo agarré, destapé lo que él hizo, y agarré y le metí el dedo. Para mi sorpresa, me quedé electrocutado. Nunca se me va a olvidar. Empecé a gritar porque la electricidad corría por mis dedos, por mi cuerpo y estaba pegado. Y me recuerdo claramente cuando mi padre llegó con un palo y me metió un palazo en la mano que me desconectó. Y yo quedé temblando. ¿Por qué? Porque yo quería tocar eso. Y me acuerdo que mi padre hizo todo lo posible en su poder para que yo no me acercara ahí. Pero yo busqué la vuelta para hacer lo que yo quería. ¿Te suena familiar lo que estoy diciéndote? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a ti que no toques algo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti que no te metas hacia una dirección? ¿Cuántas veces Dios te está hablando a ti una cosa y tú le buscas la vuelta a Dios para lograr lo que tú quieres hacer? Y después te quedas electrocutado y tiene que ir Dios con un palo a golpear el enchufe para que tú puedas quedarte despegado. Y termina después temblando. El asunto es que lo difícil es obedecer a Dios porque yo tengo ya mis planes, tengo mis deseos, yo tengo lo que yo quiero hacer. Y yo debo comprender que Dios tiene y sabe lo que es mejor para mí versus lo que yo sé o lo que yo quiero. Si algo que he descubierto con los años es que a veces yo he tenido añorancias, querencias, yo he querido hacer cosas y Dios me ha dicho, no lo vas a hacer, Moisés, no lo tengo en mi propósito para ti. Y yo he dicho, pero es que es lo que yo quiero. Y han pasado los años y he seguido regañado la obediencia a lo que Dios quiere que yo haga. Y después yo he dicho, Dios mío, es que tú eres tan increíble. Si yo hubiera hecho lo que yo quería hacer, las consecuencias hubieran sido esta y esta y esta y esta y esta. Hice lo que tú me dijiste que hiciera y mira las bendiciones que estoy ahorita cosechando. El asunto es que desobediencia es igual a consecuencias. Obediencia es igual a bendiciones. Óyeme lo que estoy diciéndote. Obediencia es igual a bendiciones. Desobediencia es igual a consecuencias. No porque Dios es malo, sino porque Dios te dice que hagas lo que te beneficia a ti. Entonces, nuestra cultura nos ha enseñado, y lo decía la semana pasada, en que lo más importante es la felicidad y específicamente la autofelicidad. Es lo que a mí me hace feliz. Es lo que yo quiero. La realidad es que la mayoría de nosotros, casi ninguno de nosotros, les gusta escuchar la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con alguien que realmente te va a decir la verdad? Y tú sabes que te va a decir la verdad porque te aprecia, te ama y te quiere. Y te dijo las 4 verdades que tú no quieres escuchar. Y tú quedaste feliz, contento, abrazando a esa persona, diciéndole gracias, vale. Cada vez que tengo una oportunidad, dime lo que yo no quiero escuchar. Porque a nadie le gusta que le digan los errores que comete, a nadie le gusta que le digan las consecuencias que puede llevar, a nadie le gusta, porque a todos nos gusta buscar la felicidad en base a lo que deseamos. ¿Estás conmigo? Y creo que esto es un patrón humano que todo ser humano tiene. Lo ves en los niños, lo ves en los adultos, lo ves en los viejos, lo ves en todo el mundo, en los ancianos, en todas personas lo ves, en los jóvenes. El asunto está en que hay un gran problema con esto. El hecho de que yo no acepte la verdad no elimina que la verdad sigue siendo verdad.
El hecho de que yo busque felicidad versus la verdad no elimina que la felicidad que yo busco no me va a llevar a felicidad, sino a desgracia en muchas ocasiones, si yo no hago lo que es verdad y lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es fidedigno y los cambios que tengo que hacer en mi vida. Por eso es que la obediencia personal es tan importante. Porque en la obediencia personal, lo que Dios me dice, me lleva a mí a confrontarme con las cosas que aparentemente me dan felicidad. Me acuerdo cuando estábamos en la parte de la Guyana, donde habían las grandes minas de oro y todas esas cosas, y tú te metías ahí y agarrabas una piedrita que supuestamente brillaba, y tú decías, esto es oro, y cuando ibas a llegar a los mineros, te decían, no, eso es casi. Yo decía, casi, ¿qué es casi? Es que casi es oro, pero no es oro, porque era oro falso. A veces tú ves la vida y tú dices, ay, eso es oro. Y la realidad es que no es oro, es casi. Brilla como el oro, te da luz como el oro, aparenta ser oro, pero ¿sabes qué? No es oro. Y tú quieres ese casi porque tú dices, no, yo quiero esa piedrita, porque esa piedrita brilla, me gusta cómo se ve. Pero cuando es pasada por el fuego, esa piedra se desintegra, no se purifica como se purifica el oro. El asunto es que la búsqueda de la felicidad versus la búsqueda de la verdad se desintegra cuando es pasado por el oro. Cuando tú buscas la verdad se mantiene, porque la verdad no va a prevalecer, aunque yo no quiera creerla. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Todos queremos vivir felices. De hecho, Jesús en su famoso Sermón del Monte te tiró algo increíble. Él te dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los puros. Y te da una gran lista de bienaventuranzas. ¿Sabes lo que significa ser bienaventurado? Que se hable bien de ti y que te cause alegría, contento. Y lo interesante es que Jesucristo dice que los bienaventurados no son los que buscan la felicidad, sino aquellos que obedecen lo que Él le dice. Hay algo que ocurre cuando yo decido obedecer a Dios. Y te decía la semana pasada, esa relación que tú sabes que no tienes que tener. Tú sabes que no es la relación de Dios para ti. ¿Para ti te gusta? ¿Te hace feliz? Ese trabajo que tú sabes que te va a alejar de tu familia, te va a alejar de Dios, te va a destruir. Pero sabes que a ti te hace feliz. Eso no es lo que importa. Hasta que la verdad salga por encima de la felicidad. Y te des cuenta que las cosas no son así. El pueblo de Israel se paró frente al mar y dijo, queremos las cebollas, queremos los ajos, queremos los sepulcros. ¿Por qué tenemos? Buscando una felicidad ficticia. La verdad es que en Egipto eran esclavos. La verdad es que en Egipto los estaban matando. La verdad es que en Egipto no lograban nada. La verdad es que en Egipto no tenían futuro. La verdad de Dios es que Dios le dijo, caminen por encima del mar, caminen sobre lo seco y vean la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Esta es la verdad de Dios. La verdad de Dios no es una felicidad ficticia. La verdad de Dios no es una felicidad ficticia que yo buscar en mis propios deseos. La verdad de Dios es una obediencia a la leche y la miel que fluye en la tierra prometida que Él tiene a ti. Y esto es importante que nosotros los comprendamos. La realidad es que no existe fe verdadera sin obediencia personal a Dios. Muéstrame tu fe por tu obediencia a lo que Dios te dice. No me muestres tu fe por el tamaño de la Biblia que tú tienes. No me muestres tu fe porque cantas muy bonito o predicas muy bien o porque oras muy bonito elocuentemente. Muéstrame tu fe por la obediencia a lo que Dios te dice. Esto es muy importante para mí. Entonces, Dios no va a hacer el trabajo que te toca a ti. Dios te da las herramientas para que tú hagas tu trabajo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que camine en seco. La historia dice que Moisés se paró, tocó entonces el mar y el mar se dividió. Un viento empezó a soplar y el mar se fue abriendo, hasta que el pueblo obedeció y empezó a caminar en seco. Y para mí esto es importante, porque aquí es donde todos podemos tropezar. Especialmente cuando tenemos el mar frente a nosotros o tenemos al ejército del faraón detrás de nosotros. Cuando tenemos que empezar a creerle a Dios que lo que Él me dice es verdad y a obedecer lo que Él me está diciendo que yo obedezca. Yo tengo que caminar aunque tenga el mar frente a mí y tenga el faraón detrás de mí con su ejército. Yo tengo que creer aunque mis ojos me digan y mis sentidos me digan que todo es falso. Yo tengo que obedecer
aunque mi deseo sería estar de regreso en Egipto comiendo cebollas y ser esclavo. Aquí es donde todos tropezamos. Sabemos que Dios ha hecho provisión, pero no obedecemos lo que sigue para obtener la provisión. Tu obediencia es fundamental y es producto de tu fe. Esto es bien importante que lo comprendamos. Por eso es que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, te dice: su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, a Israel le proveyó todo lo que necesitaba. Ahora en Pedro te dice que Dios nos ha dado por su conocimiento y su excelencia todas las cosas. Conocimiento, ¿qué quiere decir? Dios sabe tu vida, Dios sabe tu futuro, Dios sabe lo que tú necesitas. Entonces, en base a lo que Él sabe, Él te va a dar a ti lo que tú necesitas. Todo lo que tú tienes que hacer es obedecer lo que Él te dice que tú tienes que hacer. Y aquí es donde a nosotros no nos gusta. No nos gusta obedecer, nos gustan las cosas a nuestra manera. Esa bendita frase que se usa mucho en inglés, my way or the highway, a mi manera. El asunto es que tu vida no es a tu manera. Tú no escogiste donde tú naciste. Tú no vas a escoger donde tú vas a morir, lo más probable. Tú no escogiste los hijos que tú vas a tener. Hay cosas que tú puedes escoger. Tú escoges el color de la camisa que te vas a poner o los zapatos que te puedes poner, y eso sí tienes la plata para comprarlo. Pero tú no puedes escoger ni el padre ni la madre que tuviste, ni el país en que naciste. Tú no escogiste nada de eso. No es a tu manera. Hay propósitos del vientre de tu madre actuando en tu vida. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Los judíos querían cruzar el mar, pero querían que todo llegara por arte de magia. El asunto es que sin obstáculos, sin un mar frente a nosotros, sin un faraón siguiéndonos a nosotros, nosotros nunca valorizaremos entonces las bendiciones de Dios. Sin obstáculos, sin un proceso de obediencia, sin un proceso donde yo diga, yo decido dejar lo que yo quiero hacer, lo que supuestamente me da felicidad, y empiezo a buscar la verdad de Dios y yo me muevo hacia esa dirección, no vamos a valorizar entonces las bendiciones que Dios nos dé. Sin obstáculos, no tenemos la necesidad de decidir si obedecemos o desobedecemos. El obstáculo es necesario en tu vida. El mar es necesario en tu vida. El faraón detrás de ti es necesario en tu vida, porque te da a ti la capacidad de tomar una decisión. Si lo haces o no lo haces. Si crees o no crees. Si caminas o no caminas. Si te rindes o si sigues. Y para mí esto es muy importante. ¿Ves? El mar es necesario frente a ti. ¿Ves? El faraón es necesario frente a ti para que tú puedas ejercer la obediencia y tu obediencia sea aprobada y tu fe sea aprobada. Esto es importante que yo lo comprenda. El mar y el ejército que vienen son simplemente cosas necesarias en tu vida para que tú tomes la decisión de obedecer lo que Dios te está diciendo por encima de lo que tú sientes. Y para que puedas también experimentar a un Dios que provee y tu fe pueda crecer y llevarte a otros lugares. Todo esto te lleva a crecer. Sí, el mar frente a ti, el faraón detrás de ti, te lleva a crecer. Te lleva a comprender el Dios que tú llevas y te lleva a tener una experiencia con un Dios que si te liberó de Egipto, te va también a pasar por el desierto sobre un mar seco. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 te dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para todos, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Entonces Dios te dice que Dios te ha entregado todo lo que tú necesitas para que la naturaleza de Dios, para que ese Cristo resucite en tu vida, para que tú puedas cambiar, para que esos deseos que tú has, que se interponen contra la obediencia de Dios, puedan ser transformados. Y esto es sumamente importante que yo lo comprenda. Dios me está llamando a mí, Dios te está llamando a ti, a que nosotros comprendamos de que hay deseos que se levantan. El pueblo de Israel quería las cebollas, querían los ajos. El pueblo de Israel quería morir en tumbas en Egipto, pero eran esclavos. Eran esclavos. Yo sé lo que pienso, que antes de morir como esclavo, yo prefiero morir como un hombre libre. Toda la vida tiene ese concepto. Y creo que esto es importante, porque después del versículo 5 te dice de 2 de Pedro, precisamente por eso, esfuércense por añadir su fe, virtud, y a su virtud, entendimiento. Después del versículo 5 y 7 te dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Bondad.
te dice, esfuérzate, obedece a lo que es bondad. Mira, uno de los problemas más graves que hay en nuestro mundo es que la gente no quiere ser bondadosa. Es increíble, la gente te trata a las personas en base al beneficio que las personas le dan. Y si no los hacen felices, no les importa. Y la bondad tiene que ver con una relación con Dios que se manifiesta a través tuya. Bondad es cuando tú tratas las cosas con bien, a las personas con bien. Y la Biblia te dice que te esfuerces en la bondad. Me llama a ser obediente en la bondad. Uno de los problemas del pueblo de Israel es que no eran bondadosos. Esa gente se comían entre sí mismos. De hecho, Moisés se ha puesto su pellejo en peligro para liberarlos y lo quieren matar en varias ocasiones en el libro de Éxodos. Porque no había bondad en ellos. Y Dios me manda a mí aquí en bondad, en conocimiento. ¿El conocimiento basado en qué? En ver las obras de Dios en mi vida. Tu conocimiento no está basado en un libro solamente. Tu conocimiento está basado en la experiencia. En la experiencia de ver un Dios que ha hecho lo imposible posible en ti y que sigue haciéndolo. En autocontrol. ¿Por qué autocontrol? Porque ahora tú tienes la capacidad de entrar en constancia, en dominio propio, lo que está diciéndote. Ahora yo no voy a hacer lo que yo deseo hacer solamente, sino que voy a tomar la decisión de moverme en obediencia en lo que yo tengo que hacer. Sumamente importante. En perseverancia, porque no puede haber obediencia sin perseverancia. Y perseverar es cuando tú comienzas algo y no te dejas hasta que lo terminas. Mira, esto es una de las cosas que más nuestra generación lucha. La gente no tiene autocontrol. Tú vas manejando la autopista y la gente anda gritándose, insultándose, tocándose corneta como locos. La gente no persevera, comienza algo y no quieren terminarlo. Y cuando la cosa se pone difícil empiezan a quejarse y se rinden y no sigan para adelante. Y Dios te dice que tú tienes que tener autocontrol, que cuando tú estás en autopista no tienes que estar insultando a las personas. Autocontrol, que cuando tú en una discusión o empiezas un argumento no vayas a perder los estribos y caerte a golpes. Autocontrol, que no vayas a gastar la tarjeta de crédito, la plata que no tienes. Autocontrol, que no empieces a ver las cosas. O sea, Dios te dice que estas son cosas que yo tengo que cumplir. Piedad, bondad, cosas buenas, afecto mutuo, amor. Todo esto es producto de la obediencia. Yo puedo alcanzar todo esto, que nuestro mundo está sumamente necesitado de esto, si yo obedezco a la verdad de Dios. Y me llama la atención porque estos son productos de lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel tuvo un gran problema porque los llevó Dios al frente del mar, su fe para crecer, al ejército detrás de ellos. Y ellos no actuaron en bondad, no actuaron en piedad, no actuaron. Y ¿sabes qué? Por 40 años no lo hicieron. Al punto que esa generación tuvo que morir y no entrar a la tierra prometida. No porque Dios no quería que lo hicieran, sino porque no obedecían a la verdad de Dios y querían cumplir su felicidad, que en realidad los llenó a vacío. Fueron sus hijos los que entraron a la tierra prometida. Por eso en el versículo 8 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice, por estas cualidades, si abundan en ustedes, lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. A mí me encanta esto, porque te está diciendo claramente de que si yo abundo en el conocimiento de Jesucristo, si yo tengo paciencia, perseverancia, bondad, piedad, dominio propio, amor mutuo, me dice que yo soy entonces una persona que produce frutos eficaces, frutos de verdad, frutos buenos. Y me dice que no soy inútil, que no soy improductivo, sino que ahora en mí, si yo fuera un árbol de manzanas, estoy dando manzanas por todos lados. Si yo fuera un árbol de mango, estoy llenitos de mango. Si soy un trabajador del campo, cosecho la tierra como tengo que hacerla. Y como soy cristiano, ahora el fruto del Espíritu empieza a vivir en mi vida. Empieza a operar. De paso, si tú lees esta lista, se parece mucho al fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5. Y esto es importante porque el pueblo de Israel, déjame leerte nuevamente, Éxodo capítulo 14, versículos 15 al 16. Pero el Señor les dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y yo te quiero decir hoy que el pueblo de Israel tenía que obedecer lo que yo estaba diciendo. Pero ese mar se convirtió en un obstáculo, ese faraón se convirtió en obstáculos. Son obstáculos necesarios para comprender que el Dios que tú tienes quiere que tú no busques una felicidad vacía y hueca, sino una verdad que te va a traer bendiciones a tu vida. Por eso hoy yo quisiera invitarte a que comprendamos que la obediencia personal es una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Dios me está llamando a mí, te está llamando a ti a hacer no lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que es beneficioso
en mi vida porque Él me está diciendo, conociendo el futuro y las cosas lo que van a bendecir. A mí, a mi familia, a la iglesia, en todo lugar que yo esté. Dios me está diciendo que yo no sea egoísta, sino que piense en los demás. Dios me está diciendo que ame a la gente. Dios me está diciendo que tenga perseverancia. Pero Dios me está diciendo que frente al mar y detrás con el faraón, que le crea a Él y que obedezca a su palabra. Dios nos invita a nosotros no ser creyentes que hablemos solamente, sino que creyentes que activemos su verdad y que vivamos en su verdad. ¿De qué me sirve a mí predicar el evangelio si cuando una persona hambrienta no lo puedo alimentar? ¿De qué me sirve a mí predicar el evangelio si cuando mi hermano peca en contra de mí o mi hermana peca en contra de mí yo no puedo perdonarlos? ¿De qué me sirve a mí predicar el evangelio? Y mucho cuidado con lo que acabo de decir, porque yo sé que hay cosas que pasan que son muy graves. Yo estoy hablando de no guardar odio hacia una persona y que si hay odio, trabajar eso en oración ante Dios. A eso es lo que me refiero. Y permitir que ese odio se pueda convertir en un alimento de oración por la vida de una persona. Dios me está diciendo a mí que con lo que yo tengo que ser dadivoso. Dios me está diciendo a mí que sus bendiciones son producto de mi obediencia a Él. Dios me está diciendo a mí que Él quiere que yo lo obedezca y que mi fe se manifiesta a través de mi obediencia. Y aquí es donde hoy concluyo, diciéndote que esto es difícil, porque queremos la felicidad a cuesta de lo que venga. Y a veces no comprendemos que la verdadera felicidad es hacer lo que es correcto, y lo que es verdadero, y lo que es justo. Si tú quisieras hoy, porque en tu vida has estado luchando, a lo mejor tú eres una persona que está luchando con adicciones, a lo mejor tú eres una persona que está luchando con tu carácter, a una persona que tienes situaciones de emocionales difíciles, a lo mejor tú eres una persona que estás luchando con tentaciones muy fuertes, o a lo mejor eres un cristiano que estás viniendo a la iglesia, estás haciendo todo, pero tu vida realmente no obedece a Dios. Y tú quisieras tener un encuentro con Cristo y hoy comprometerte a decirle a Jesucristo, yo a partir de hoy voy a tomar la decisión de obedecerte. Yo a partir de hoy voy a tomar la decisión de caminar en tus pies, en tus pasos. Yo a partir de hoy voy a tomar la decisión de buscar parecerme a ti. Yo a partir de hoy voy a tomar la decisión de escuchar tu voz, de hacer la verdad versus lo que supuestamente me hace feliz. Yo te invito a que tú ores conmigo esta oración. Y te invito a que lo hagas porque yo sé que al igual que yo, quizás hay luchas en tu vida donde tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios y no hacer lo que queremos. Te invito a que lo hagamos juntos. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo rindo mis querencias, mis añoranzas y las pongo en la obediencia a tu palabra. Te pido que Jesucristo llene mi corazón y que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Y te doy la honra y la gloria por todo lo que tú has hecho. Gracias por el mar frente a mi vida. Gracias por el faraón detrás de mí. Enséñame a caminar en lo seco por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Amén. Si tú has hecho esta oración, me encantaría que mandaras un texto a la palabra que aparece aquí en pantalla, pasos, y a este número. Y te invito a que nos mandes un texto. Tenemos voluntarios que queremos orar contigo. Queremos escuchar y caminar contigo y orar y hasta llorar y reír contigo si hay que hacerlo. Así que te invito a que recuerdes esto. Mi obediencia a la palabra de Dios es una evidencia de mi fe a lo que Dios ha hecho por mí. Este es el Pastor Moisés. Dios te bendiga.